Las 2 siguientes jornadas, después de haber dejado atrás el monasterio trapense, se presentaron duras, ya que sólo había para dormir algunos refugios de pastores, en pésimo estado, y las indicaciones para arribar al monasterio de la Rosa de Oro eran demasiado escasas. La segunda jornada fue la peor, ya que empezó a llover sin parar. Después vino la tormenta, que trajo consigo un viento sobrecogedor. No encontraba ningún refugio. Ya era casi de noche, y aquellos bosques realmente impresionaban ante tales circunstancias. Finalmente vislumbré la luz de una casa en medio del bosque y sin pensarlo 2 veces me acerqué y llamé a la puerta. Abrió entonces un hombre barbudo y nada más darse cuenta de que era un peregrino me hizo pasar a la casa, me puso delante de una chimenea y me trajo calzado seco. Y acto seguido me ofreció caldo y un pastel de membrillo para que recobrase las fuerzas. Parecía tratarse de un ermitaño, por su forma de vida y su hábito religioso. La casa era pequeña, pero sumamente acogedora, disponiendo de una pequeña biblioteca y de una chimenea encendida que invitaba a quedarse ahí toda la noche leyendo viejos libros. Desde la ventana podían verse las ramas de los árboles siendo agitadas por el fuerte viento. Y cuando me hube recuperado, tras comer el delicioso pastel de membrillo, le dije al ermitaño: «Gracias por su hospitalidad. Permítame presentarme. Me llamo Melchor. Salí de tierras bajas hace varias semanas». Mucho gusto, Melchor. Yo me llamo Rogelio. Como ve, soy un ermitaño. Antes era monje en un monasterio, pero este fue asaltado por la revolución. Yo fui el único superviviente, y por eso ahora vivo en esta casa, que era nuestro lugar para profundizar en el estudio bíblico y el retiro. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el monasterio de la Rosa de Oro, mas ya he visto que por aquí no abundan las indicaciones. He tenido que volver sobre mis pasos más de una vez. Sí, la verdad es que ya casi nadie toma esta vía, y desde luego ese monasterio no se encuentra en sus mejores momentos. Por cierto, esta tarde pasó por aquí otro peregrino, más mayor que usted. Me dijo que también se dirige hacia allí. Se trata de Gamael, sin duda. Nos hemos hecho buenos amigos. Es un peregrino muy veterano. Hemos coincidido en algunos alojamientos. ¿En qué alojamientos habéis pernoctado en las últimas etapas? Son muy escasos en esta región. La pasada noche en un refugio de pastores en mal estado. Las noches anteriores en un monasterio trapense perdido en los bosques. Y previamente en la casa de acogida de don Antonio. ¿Has conocido a don Antonio?
Sí, me llevó a su casa de acogida, cuando me vio dormir a la intemperie bajo los soportales de una ermita. Él es un cristiano reformado y yo soy un católico romano, mas vive Dios que somos muy buenos amigos. Hace tiempo que no tengo noticias suyas. ¿Cómo se encuentra? Tiene que celebrar el culto de manera clandestina, ya que en su ciudad la iglesia reformada está siendo igual de perseguida que la iglesia romana. No me extraña, Melchor. Más allá de la persecución política, subyace una persecución anticristiana. Si no te conviertes en un títere de la revolución y adoptas todos sus postulados, eres enemigo de ellos. Y ten por seguro que ellos son enemigos de Cristo y de su obra redentora. Por eso, de una manera u otra, ambas confesiones sufrirán la persecución por parte del mundo, porque provienen del mismo y único tronco histórico de la cristiandad, que reza que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estoy de acuerdo contigo. A pesar de las diferencias, somos hermanos, hijos de un mismo Dios, testigos de un mismo Evangelio. Si la justificación es por gracia o es por obras, podemos sentarnos a dialogar tranquilamente. Si Cristo mandó que hubiera en la Iglesia una cabeza tal como el Papa, podemos tratar el tema, aunque estemos en desacuerdo. Si los presbíteros han de permanecer célibes o deben tener libertad para contraer matrimonio, podríamos intercambiar las diferentes posturas, pues estas cosas no son nada al lado de la verdad revelada que amamos y que compartimos y confesamos ambas tradiciones en el credo niceno cada domingo. No podías haberlo expresado mejor, Rogelio. En efecto, deberíamos dejar a un lado las cosas secundarias y accidentales que nos desunen y centrarnos en el credo que nos une. Yo fui criado en una familia de tradición católica romana. A pesar de ello, comparto muchos postulados de la tradición reformada. Y no debería haber ningún problema, por lo menos de mi parte, con que siendo de tradición romana, apoyes muchas de las cosas que dice la Reforma del siglo XVI. Imagínate, ¿qué pasaría si ahora mismo apareciese San Agustín o San Francisco de Asís apoyando algunos postulados de la Reforma? ¿Acaso los excomulgamos? Venga, hombre, detrás de esas sentencias de excomunión ha habido muchas veces intereses políticos. Por cierto, ¿qué más te contó don Antonio? Me presentó a dos jovencitos del orfanato, cuyos padres probablemente fueron asesinados por una sociedad secreta. Por desgracia son muchos los huérfanos, y también muchos los casos de niños desaparecidos por estos lugares. Es una triste realidad. De modo que ya sabes que andas por una región donde han aparecido algunas sociedades secretas. Por desgracia, ya he tenido más de un encuentro con esas sectas. Una de ellas es el Círculo Rojo, ¿cierto? Sí, por ejemplo, pero existe otra aún peor, los Iluminados de Moloch. Desde que surgió esta secta, muy relacionada con el Círculo Rojo, se ha venido registrando un aumento en las desapariciones de niños menores de 10 años. Y seguidamente, tras escuchar la declaración de Rogelio, le puse al corriente de todo lo que me ocurrió en el monasterio trapense. Tras contarle lo sucedido, me dijo que efectivamente esa secta era la de los Iluminados de Moloch. Y mientras su semblante adquiría mayor seriedad, me dijo: Verás, tanto el Círculo Rojo
como los iluminados de Moloch, son herederos de antiguos cultos de adoración paganos. Por eso, sospechamos que el aumento de la desaparición de niños está vinculada con esas sociedades secretas. Y tu testimonio acerca de aquellos falsos frailes me lo confirma. ¿Y por qué no se les denuncia públicamente? Existen acusaciones del obispado, pero nunca se ha podido corroborar nada, porque estas sociedades secretas y grupos de poder se mueven de manera excelente en el secretismo y la ambigüedad, y actúan con tanta discreción que se han infiltrado en colegios, seminarios, en la caballería, incluso en algunas órdenes religiosas. Nadie sabe quiénes son, y al mismo tiempo cualquiera podríamos ser uno de ellos. Yo mismo podría ser uno de ellos, que se habría infiltrado en un monasterio para reclutar adeptos. Mas ese no es su principal objetivo, ¿verdad? Su principal objetivo es entrar en las instituciones de mayor peso, para demoler las bases que sostienen la sociedad cristiana, y crear así un nuevo orden político y religioso a su medida, aunque ello implique mucho derramamiento de sangre, como estamos viendo en estos días. Por eso, el principal objetivo a batir es la Iglesia católica, y por eso, cada vez que se alza una voz contra ellos, es sospechosamente retirada. ¿Habría alguna forma de saber quiénes son las personas infiltradas? Francamente lo dudo, ya que ellos pronuncian 2 votos, a saber, el primero es no revelar información confidencial acerca de la sociedad secreta a la que pertenecen, por eso se les llama así, y los que están infiltrados en lugares importantes ni siquiera pueden declarar que pertenecen al grupo. El segundo voto es que cualquiera que incumpla este primer voto será expulsado de la secta, o según el caso, incluso ser borrado del mapa. ¿Qué pasa si alguien consigue denunciarles? En ese caso, si el denunciante no tuviere mayor peso, será tenido simplemente por un loco o un charlatán. Y si lo tuviere, se le desacreditará de algún modo, y será condenado inmediatamente al ostracismo. Vaya, he de admitir que lo tienen todo bien pensado. Así es, amigo, lo tienen todo bien calculado. Bueno, vayamos a dormir. Mañana te espera una dura subida por la montaña. Y al día siguiente, tras despedirme de Rogelio, inicié la subida por la montaña. En efecto, era ardua, pero lo fue mucho más al caer la tarde, cuando volvió a presentarse la tormenta. Otra vez no encontraba ningún refugio de pastores, ni ninguna ermita donde cobijarme. Más adelante alcancé un enorme páramo, donde vislumbré la figura de un hombre. Me acerqué lentamente hacia él, pues el viento soplaba fuerte. Pensé que tal vez se trataría de otro peregrino, o de un pastor que por ventura podría indicarme el refugio más cercano. Me resultó un tanto extraño,
pues no parecía inmutarse por la fuerte lluvia y el viento, ya que caminaba como si nada. Pero cuando finalmente le alcancé, me llevé una muy grata sorpresa. Camael, ¿eres tú? Melchor, ¿otra vez en apuros? Camael me condujo entonces hasta un refugio, donde pudimos resguardarnos de la lluvia. Poco después, la lluvia y el viento cesaron, por lo que retomamos el sendero. Y mientras íbamos caminando, fuimos compartiendo lo que nos había acontecido durante los últimos días. Camael, ¿a cuántas jornadas nos encontramos del monasterio de la Rosa de Oro? A 3 o 4 jornadas. ¿Qué harás una vez que lleguemos? Tal vez me tome unas vacaciones. ¿Y tú, Melchor, volverás a tu casa o seguirás buscando la ciudad de Dios? Creo que hasta hallarla haré de la peregrinación mi modo de vida. No es fácil ser peregrino en un mundo que si algo aborrece es la revelación cristiana. ¿A qué crees que se debe ese odio enfermizo? ¿Tal vez a los errores de la Iglesia? ¿A la Inquisición? No, no es tan simple. Eso no deja de pertenecer a un asunto meramente político. El problema va mucho más allá. Pertenece al ámbito de la teología. ¿A qué te refieres exactamente? Verás, en el odio a la religión subyace el odio hacia Dios. La caída consistió en una rebelión en la que el hombre quiso poseer el conocimiento supremo del bien y del mal. A partir de ahí, el ser humano empezó a querer tener el control y el dominio de todas las cosas, pero por su cuenta, desligado de su creador. Esto condujo después al odio entre hermanos. El hombre pasó a convertirse en depredador de su propia especie, debido a esa misma separación respecto a su creador. Y ese ha sido el origen de todas las guerras y crímenes a lo largo de la historia. En resumen, todas las masacres de religiosos que están teniendo lugar en nuestros días parten fundamentalmente de un odio enfocado hacia un creador universal que atesora sus propias leyes por encima de las humanas. Mas ese deseo de superioridad del hombre, que no sólo se manifiesta contra Dios, sino también contra su propia especie, es un mal funcionamiento, por haber quedado desligado del árbol de la vida, Dios, y pasado a residir en un mundo hostil. Esa caída sería algo así como si quitases la rueda de una carroza, ¿verdad? La rueda, por sí sola, no podría realizar la tarea o función original para la que fue diseñada, e incluso podría tornarse dañina a partir del nuevo uso que se le diera, como por ejemplo colgarla de una pared o emplearla para jugar. Sí, la caída consistió en una adulteración de un diseño originalmente puro. Esta explicación no la encontrarás en ninguna otra religión, y esto es, precisamente, lo que convierte al cristianismo en la única religión verdadera, en un genuino proceso de reconciliación y de comunión con el Creador. Entiendo bien lo del diseño original adulterado, cuyos daños son lo que llamamos pecado. Antes bien, ¿podrías explicarme y ampliarme lo último que has dicho? Verás, todas las religiones
desde la antigüedad, excepto la cristiana, le dicen al hombre que para alcanzar la divinidad deben de realizar un sinfín de obras y acciones, y de ese modo ellos mismos llegarían a ser como dioses. Pero esto no es más que una proyección del ego y del orgullo humano, que desligado del árbol de la vida se ha creído que puede llegar a ser una divinidad poniendo sus propias reglas. En esta autosuficiencia nada más que subyace la rebelión y la oposición contra Dios, lo cual ya hemos dicho que es una adulteración de un diseño originalmente puro. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque en estos mansos no se halla tan fuerte ese germen de rebeldía y deseo de superioridad. Estarían más dispuestos a dejarse hacer, en lugar de inventar ellos sus propias normas. Sí, pero aguarda, Melchor. Ahora viene lo más interesante y lo mejor. Como bien dices, los mansos y los pobres de espíritu de los que hablaba Cristo en las bienaventuranzas son aquellos que como criaturas reconocen su estado de debilidad y están más dispuestos a dejarse restaurar por la gracia de Dios, al contrario que aquellos que inventan sus propias normas y reglas como proyección de su ego. Pues bien, resulta que Dios revela y anuncia todo lo contrario que esas proyecciones humanas, a saber, por más obras aparentemente buenas, por más gestos, por más acciones donde la persona crea tener acceso a una experiencia de lo divino, el hombre en realidad tiene la marca de la caída en lo más profundo de sí mismo, y sólo la gracia de Dios, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, es lo que puede santificarlo, restaurarlo y transformarlo en nueva criatura. En definitiva, el hombre era incapaz de la filiación divina, en tanto el árbol de la vida no viniera a su encuentro en la cruz del Calvario. Entiendo, y justo ahí, en la cruz del Calvario, por ser un escándalo para judíos, gentiles y paganos, no tiene cabida ninguna proyección humana. Exacto, esa es la clave a la que quiero apuntar. El hecho de la cruz sólo podía ser una manifestación del amor entrañable de Dios hacia su criatura. Porque es el Creador quien desciende para rescatar a la criatura, y no la criatura la que asciende a la divinidad movida por un deseo de grandeza.
y mientras caminábamos en silencio, comenzó a llover con mucha intensidad. Imaginamos que más adelante hallaríamos algún refugio adecuado, por lo que no volvimos sobre nuestros pasos. Finalmente llegamos a un páramo de gran amplitud. De inmediato, Camael apuntó con su dedo índice hacia algún lugar en el páramo. Mira, allí hay un refugio. Y acto seguido me giré para ver de qué se trataba. Era una casona a lo lejos. ¡Aprisa! ¡Vayamos a refugiarnos! Y he aquí que cuando volví mi rostro hacia donde estaba Camael, éste iba caminando en dirección opuesta a la casa. Traté de seguirle, pero resultó en vano, debido a la lluvia y el viento. «Camael, ¿por qué te marchas?» Y tras el fallido intento de darle alcance, no me quedó más remedio que dirigirme solo hacia la casa. Según me iba acercando, me di cuenta que se trataba de un palacio abandonado. Supuse que en aquel enorme palacio no podría participar en un banquete, como a los que asistía en el pasado, en el cual me agasajarían con los más suculentos manjares. Tampoco podría codearme con la alta sociedad, ni conocería a nobles ilustres que me invitarían a un baile de máscaras. ¿Y qué son esas cosas para mí ahora? ¿Qué persigue el hombre de mi tiempo? Riquezas, poder, éxito, coleccionar placeres, poseer personas como si fueran objetos. Qué triste, qué vacío, qué funesto. Dios mío, ¿acaso en este mundo puedo peregrinar a tu ciudad santa? Se ha rechazado la santidad y se ha ensalzado la vanidad. Pues yo digo al Altísimo, tú eres mi Dios, en ti me refugio, Dios mío. Prefiero morir amándote que vivir eternamente sin ti, mi Dios, mi Cristo. Finalmente llegué al palacio, cuyas torres que un día fueron de marfil, hoy eran un montón de ruinas. En el salón principal, donde se celebraban los bailes y los banquetes, imperaba el silencio. Al acceder a una estancia, sorprendí allí a unos corzos. Todos se fueron corriendo nada más verme, excepto uno. Este último se me acercó y ante mi sorpresa se comunicó conmigo de un modo que no podría describir con meras palabras. La paz sea contigo,
Mira este palacio. Hace siglos fue el más importante de todo su reino. El monarca que lo mandó construir era un hombre muy sabio y bondadoso. Pese al lugar que ocupaba, vivía siempre anegadamente, un rey convertido en servidor. Mas he aquí que la sabiduría no se puede heredar como las riquezas, y cuando el monarca murió, los hijos que heredaron su reino se tornaron completamente codiciosos, hostiles y egoístas, y por su ceguera y ambición desmedida se mataron los unos a los otros. Ahora, en lo que queda del palacio, solo habitan los corzos de las montañas, y pocos son los que todavía recuerdan a aquel sabio rey que un día lo habitó. Mas en verdad te digo que no será borrada de la tierra la memoria de aquellos que dieron su vida por el reino de los cielos. La historia de este singular corzo era triste y hermosa a la vez. Un rey convertido en servidor. Unos hijos que no heredaron su sabiduría. ¿Quién eres realmente? Y de súbito del corzo emanó una luz refulgente que abarcó toda la estancia, hasta el punto que no alcanzaba a vislumbrar nada a mi alrededor. Yo soy el Verbo Creador que se revela en todas las dimensiones, de la más excelsa a la más pequeña. Yo soy el Cristo. Y acto seguido perdí la conciencia.